Madrugada de la noche de Reyes, Sierra de Guadarrama. Una muchacha de 27 años estaba tranquilamente departiendo con unos amigos en una fecha tan singular, cuando un hombre de 41 años, que por cierto había intervenido unas horas antes en una pelea, arrolló a la muchacha de manera mortal. El individuo ha quedado en libertad. Al volante, cero alcohol. Bienvenidos, esta es La Huella del Crimen. Y hoy traemos, como siempre, un programa cargado de sucesos. 10 en concreto que lamentablemente les va a cortar a más de uno la respiración. Tremendo suceso, señoras y señores, en este inicio del año, desde unos chavales, unos menores, que han sido detenidos por agredir a sus profesores, hasta dos madres, dos ancianas entre 90 y 100 años, una de ellas apaleada por su hijo, se encuentra muy grave en el hospital, y otra de ellas ha sido asesinada y quemada por su propio hijo. Esto, si me permiten, es para ir haciendo boca del resto de sucesos que vamos a compartir con todos ustedes. Carlos Capa está con nosotros, es la versión periodística del programa. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bienvenido. María José, muchas gracias. Qué Feliz tremendo. año a todos. Feliz año, feliz 2025. ¿Con qué caray, con Sí, qué dureza? nosotros siempre lo decimos por decirlo, ¿verdad? Pero Con qué dureza arranca. Es que una se imagina, ¿verdad? Esta muchacha a apenas 27 años, ni siquiera 30, ¿no? Tranquilamente con unos amigos, sentada en la Sierra de Guadarrama y arrollada por un hombre que se puso al volante ebrio. Está en libertad. ¿Esto se entiende, Luis Magán? Muy buenas noches. No, en este país, buenas noches, María José, gracias por tu invitación. No, en este país se es muy laxo con las barbaridades que se cometen en las carreteras y al volante. Es decir, yo creo que no son accidentes, sino son homicidios o involuntarios, o llamémoslo como queramos, pero realmente somos muy laxos con este tipo de situaciones que vienen derivadas todas del consumo o de estupefacientes, o de drogas, o de alcohol. Bueno, que es una droga. Sí. Yo creo que también es hora de no diferenciar entre un tipo de drogas y otra. El alcohol es una droga y probablemente de las más terribles. ¿Cómo estás, Javier de la Hoz? Pues muy bien, María José, muchísimas gracias. Buenas noches, un placer estar aquí bienvenido. otra vez y feliz año a todos. Y bueno, pues este suceso que comentabas, pues muy lamentable, ¿no? Una persona en la flor de la vida, ¿no? Con toda la vida por delante, pues bueno, pues desgraciadamente por un conductor irresponsable que ha consumido alcohol y se ha puesto al volante, pues tenemos que lamentar una vida de una persona joven que se ha perdido, ¿no? Y como bien decía Luis, pues efectivamente esto se trata al final de, con el Código Penal en la mano, un homicidio imprudente. Tiene una pena, en comparación con un homicidio doloso, una pena muy inferior, estamos hablando de unos 4 años de prisión, y bueno, eso sin lugar a dudas pues no va a satisfacer nunca ni a las víctimas, ni a... Cuando hablo de víctimas hablo de la familia, ¿no? Imagínense, vaya día de Reyes para los padres de esta criatura de 27 años, que estarían tan tranquilos pensando que se iban a comer el roscón de Reyes con su hija, y bueno, este individuo de 41 años terminó con la vida de la muchacha. Insisto que había estado de peleas unas horas antes en la misma zona, en la hermosa Sierra de Guadarrama. Triste. A ver si todos tenemos un poquito más de conciencia al volante. Cero alcohol, no solamente porque podemos perder la vida en un minuto, en un segundo, sino porque las consecuencias pueden ser enormemente trágicas, como es el caso para otros condenados. Señoras y señores, 2 menores. Abrimos el año con una violencia
entre los menores inusitada. 2 menores detenidos por pegar a 2 educadores de un centro donde estaban internos en Pontevedra. Han sido condenados por agredir a estos 2 profesores de un centro de acogida. Estaban internos, además sus padres y la propia Xunta, de manera solidaria, deberán indemnizar a los perjudicados con 3.500 y 24.000 euros respectivamente. Se trata de una sentencia emitida el pasado mes de mayo por el Juzgado de Menores de Pontevedra y que el 15 de octubre corrigió mínimamente la Audiencia Provincial, que rebajó en unos 4.000 euros la indemnización a la trabajadora agredida tras estimar parcialmente el recurso de una de las familias. Los hechos, tal y como recoge el fallo, ocurrieron el 13 de noviembre de 2021, pero bueno, ya saben que la rapidez de la justicia en este país es un ejemplo para el mundo. Verdaderamente no, pero el drama es que hablas del 13 de noviembre del 21, han pasado 3 años y meses. Es brutal, sí. La señora agredida, la funcionaria agredida, todavía no ha vuelto a trabajar. No ha vuelto a trabajar, o sea que la agresión debe ser, y le ha producido, supongo yo, secuelas de tipo psicológico, o de tipo emocional, o de tipo físico, es tremendo. Parece ser que fue un chico y una chica, si no me equivoco, y fue a una trabajadora y a un trabajador. Y estaban en un centro de acogida por temas también relacionados con la droga. Y por su situación personal. Es decir, tenemos que tener en cuenta, nunca lo hablamos, pero es verdad que junto con los funcionarios de prisiones, junto con este tipo de trabajadores y tal, es un trabajo de riesgo que realmente debe ser, que es una responsabilidad, porque tienes en tus manos a gente a gente muy joven, y muchos de ellos muy conflictivos, derivados de sus problemas de dependencia o incluso de sus problemas mentales, y que nunca pasan desapercibidos hasta que los sacamos en noticias como estas, que es un drama. 3 años y pico después, una de la funcionaria agredida, sigue de baja. No es la primera vez, ¿no?, que se producen este tipo de agresiones a trabajadores de estos centros, ¿no?, a educadores, a vigilantes de seguridad. Desgraciadamente, pues bueno, estas agresiones se producen, ¿no? Tú, como bien señalabas, al final se trata de menores que podríamos tildar, ¿no? A mí no me gusta utilizar este tipo de etiquetas, pero conflictivos, ¿no?, entrecomillando ese término, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de menores, efectivamente, que pueden tener algún tipo de dependencia de alguna sustancia estupefaciente, menores que vienen de hogares desestructurados, menores con problemas académicos, entonces todo eso genera un cóctel explosivo, ¿no? Son personas muchas veces que tampoco tienen otras estrategias para afrontar los problemas, nada más que la violencia, ¿no? Y un nulo respeto por una figura de autoridad como es su educador o puede ser un vigilante de seguridad que suele haber en estos centros, ¿no? Entonces eso efectivamente es un cóctel explosivo y genera situaciones de este tipo, ¿no? Bueno, y luego pues lo que estamos comentando, ¿no? Desgraciadamente pues la acción de la justicia pues llega tarde, ¿no? Al final la justicia debería caracterizarse precisamente por la rapidez. Entendemos que no siempre va a poder ser inmediata por la complejidad de los casos que llegan a manos de los jueces en muchas ocasiones, pero sí es verdad que un procedimiento de este tipo que duren 3 años, ¿no? Porque habría que ver también qué tipo de dilaciones se han producido, ¿no? Si ha habido recursos, otros recursos, pruebas periciales de parte, etcétera, que hayan dilatado el procedimiento, pero 3 años parece un plazo excesivo, ¿no? Sí, pero hablemos también del meollo de la cuestión. Y es que no hay recursos, quiero decir, el Estado no invierte en tener un buen sistema en este caso, de reeducación o de protección o de garantía. Bueno, lo de esos centros de menores es para verlo. O sea, son a veces 4 paredes con 6 funcionarios, los pobres mi cariño para ellos, porque la verdad que se encuentran en situaciones realmente desbordados, pero... Oiga, pongan ustedes recursos, pongan centros adecuados, con garantías, con seguridad, con funcionarios suficientes. Pero hay otras prioridades en este país. Claro, ayer recordamos que la liamos parda, si me permiten la expresión, por ser el primer programa del año, estábamos recordando el asesinato de Mariluz Cortés, que al margen de todos los detalles que compartimos con todos ustedes, el grueso de la cuestión es que Santiago del Valle, el asesino de esa criatura, la asesinó porque un juez cometió un fallo y estaba en libertad. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, ya, pero el juez no tiene la culpa. Yo decía, bueno,
pues el juez, ¿qué? Quiero decir, pues tendrá responsabilidades, ¿no?, sobre esta circunstancia. No, bueno, es que no hay medios, es que claro, pobres jueces. Y te voy a poner el ejemplo, oiga, si yo no cumplo mi trabajo, naturalmente hay responsabilidades como con usted. Y por otra parte, oiga, si me piden que haga un programa de televisión sin cámaras y sin invitados, pues yo diré, pues mire, por mucho que me paguen no lo voy a hacer. Ejemplo que debería de cundir entre los jueces, comentaba yo en el día de ayer, pero hoy parece ser que vivimos en un país en el que no hay recursos, Bueno. pagamos unos impuestos brutales, pero parecemos un país de la beneficencia, la justicia no funciona porque no hay medios, los funcionarios terminan agredidos porque no hay recursos, volvemos a la misma, que no lo gastamos en prostitutas, en drogas y en chupar cabezas de gambas. Bueno, y en celebrar el 50 aniversario de la muerte del caudillo. Bueno, tremendo. De Franco. Carlos, yo no estoy de acuerdo contigo por una razón, es decir, el Estado no puede ir asumiendo cada vez más responsabilidades, es decir, cuando decimos que no hay recursos, también digamos que es que los recursos son limitados, es decir, no podemos aceptar que vengan, ¿cuántos menores hay en Canarias ahora mismo? ¿3.000 y pico? ¿4.000? ¿6.000? Que hay, que irán muchos de ellos a centros de estas características, que irán a estos centros de estas características, y luego, perdóname, y luego termino, y las familias, es decir, estos señores han sido sancionados el Estado y los padres. O sea, que los padres también tienen una responsabilidad. Yo entiendo que alguna vez los padres... pero en el caso de los menas, tranquilo, que no habrá responsabilidad. De acuerdo, Luis, pero no es lo mismo. Quiero decir, una cosa es la responsabilidad del Estado sobre los menores que cometen, en fin, delitos, no sería el término técnico. Esto es un delito, meterle una paliza para que nos entendamos todos, ¿no? Nos entendamos todos. Con el tema de los penas. Son cosas similares, pero no son parecidas. Pero se podría dar... pero requieren recursos. Totalmente. Pero es que el Estado destina recursos a cientos de cosas que podíamos examinar. Sí, pero vamos a ver, aquí yo quería haceros un apunte, es decir, desde nuestra Constitución se dice, esto no estamos hablando de que esto sea un centro de donde los menores deban cumplir una pena, ¿no? No, es un centro de acogida y tal. Pero es un centro pues, educativo donde hay menores con unas determinadas circunstancias que tienen y necesitan ser sometidos a un tratamiento o a un proceso educativo, etcétera. Bien, no se nos puede decir en la Constitución que las penas, hablo de las penas, tienen un fin de reinserción social. No podemos estar hablando todo el día de los servicios sociales y no destinar los recursos adecuados. Es decir, si no hay funcionario suficiente para acometer esas tareas, no se puede acometer la tarea en cuestión. Si no se desarrollan programas efectivos de reeducación y reinserción, no se puede reinsertar y reeducar a nadie. ¿Por qué? Porque no logramos, o sea, y además esto es una cuestión criminológica, yo siempre barro para casa, ¿no? De prevención del delito, ¿no? O sea, no podemos evitar la reincidencia en individuos que son potencialmente reinsertables si no destinamos los recursos adecuados. ¿Qué estrategia le estamos dando a esas personas? Vamos a buscar la opinión probablemente del mayor experto en menores que tenemos en este país, Javier Urra. Muy buenas noches, bienvenido. Pues encantado. Me pilláis en los calles. Vaya, ese Skype hemos tenido problemas con él. Vamos a ver si podemos recuperar él, como saben, fue el primer defensor del menor en España y queríamos recapar efectivamente su opinión. Creo que iba a meter cuchara Carlos Capa sobre las palabras de Javier de la Hoz, que dice que si no hay recursos, pues entonces no tiremos el rollo haciendo planes. Esto es como, claro, podríamos hablar de la vivienda, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Estupendo. Bueno, y a un trabajo. Ponga aquí los recursos, construya usted viviendas públicas, haga un plan. No mezclemos churras con merinas. No vamos a mezclar, pero bueno, en esto estamos en lo mismo. Si el Estado dice que los menores deben ser reinsertados y no deben ser sometidos a penas porque están, en fin, en un proceso de reinserción, destine usted los recursos. Pues es que luego destinamos recursos a cientos de miles, vamos a ser serios, a miles de chorradas, permítaseme la expresión. Entonces, claro, son de mis impuestos igual. Oiga, mire, entre construir una rotonda con 6 estatuas horribles y decir, oiga, vamos a mejorar las condiciones del centro de reinserción de menores que está al lado de la rotonda,
Uy, oiga, pues fíjate, yo incluso entre poner un piso al amante de un ministro, a la Jessie, ¿verdad? Pues yo preferiría que el dinero se hubiera puesto aquí, no, ¿verdad?, en los 1.300 euros que cobraba la Jessie por acompañar al ministro, que me han dado narices, que ya saben lo que cuestan las señoritas de compañía, pero la pagan de su bolsillo. Yo hubiera preferido que el dinero se hubiera destinado, por ejemplo, a este centro de menores. Bueno, tremendo. La justicia llega tarde, una justicia tan lenta no es justicia. Tremendo, detenido por intentar matar a su madre de 79 años de una paliza. Ha sucedido en Pontevedra. El hombre tiene 46 años, fue detenido por este delito de tentativa de homicidio tras propinar una paliza tremenda a su madre de 79 años en la parroquia de Santa María de Sacos del municipio pontevedrés de Cerdedo, Catobade. Pero es que fíjense ustedes que precisamente antes de llegar al programa recogía otra noticia que yo pensaba que sería la misma noticia, pero que ampliaba la información, porque habría sido un desenlace fatal. No, es otra noticia, pero con un titular bien parecido. Golpea brutalmente a su madre hasta matarla. Después la prende fuego. El joven, en este caso, tiene 28 años, tiene antecedentes de problemas psiquiátricos. Intentó matar a su madre de 70 años este domingo, golpeándola repetidamente y rociándola con ácido. Es algo brutal. Golpea y quema brutalmente a su madre en Pontevedra. Son dos noticias que encontramos muchos paralelismos, pero sin embargo no es la misma noticia, porque hablamos de edades diferentes de la madre, una de 70, otra de 79 años, y también el hijo tiene diferente edad. Uno realiza esta barbaridad con 28 años y el otro con 46 años. Y una está muerta y otra está gravísima. Parece ser, efectivamente. Es un tema terrible. No nos damos cuenta tampoco los que tenemos la fortuna de tener en nuestro entorno familiar casos de esquizofrenia, que son las bases fundamentales de este tipo de acciones, lo que es vivir con un bipolar o con un esquizofrénico. Y además es el ejercicio, lo que yo siempre llamo la vocación de redención que tiene la mujer, que tenéis la mujer, y más las madres. Quiero decir, ellas por encima de todo tienen, lógicamente, porque es la naturaleza, es su ADN, proteger, cuidar a su niño, pero tenerlo es una bomba de relojería. Tenerlo en casa con estas condiciones, porque luego suelen no tomarse las medicaciones, suelen tener brotes psicóticos muy graves. Sobre todo ya cuando el cuidador de ese hijo con esos problemas psiquiátricos ya va teniendo una edad. Es decir, porque cuando uno, el padre o la madre, tienen que hacerse cargo de un hijo que es jovencito, que es niño, que es menor de edad. Ellos son jóvenes. Y que ellos son jóvenes todavía, están en condiciones todavía de mantener pues un orden, una disciplina a la hora de consumir la medicación, de mantener pues esa constancia necesaria, ¿no?, para que la persona que tiene esta enfermedad pueda seguir su tratamiento. ¿Qué sucede? Que cuando ya las personas se hacen mayores, claro, controlar a un adulto es mucho más complicado, y un adulto con un potencial problema de este calado, ¿no? Y luego ya las personas mayores pues que no tienen la energía, tienen sus propios problemas de salud también, ¿no? Entonces, claro, es muy complicado. ¿Qué sucede? Que cuando había por ahí una estadística, yo no puedo citar la fuente porque no lo recuerdo, desde cuando yo hacía la carrera hace unos años, que hablaba de que solamente el 1%, y lo digo entre comillas, que no recuerdo, no puedo citar la fuente en este momento, pero sí hablaba de que en torno al 1% de los enfermos de esquizofrenia eran agresivos, y lo eran si no consumían la medicación, ¿no? Y claro, cuando nos encontramos con un enfermo de esas características que no consume la medicación, puede salir por cualquier sitio. Tienen fijaciones, ideas obsesivas. Claro, es una bomba de relojería, ¿no? Y yo he conocido policías que han intervenido en situaciones con enfermos esquizofrénicos cuando la familia ya está desesperada, pero que ha tenido a lo mejor un brote en su casa, ya ha destrozado la casa y ha agredido a los padres, ¿no? Y han intervenido con un chaval de 17, 18 años, que ojo también para hacerse con él, ¿eh? Sí. Volvemos a lo mismo, es una cuestión de recursos. La salud mental en España no está dotada de recursos. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué pagamos estamos impuestos? hablando de enfermos mentales. Y hay, no recuerdo ahora, no voy a decir una cifra, pero no recuerdo, pero hay un índice
son decenas de miles, cientos de miles probablemente, de personas que sufren esta enfermedad en España y que no tienen un tratamiento ni un lugar donde sus padres puedan dejarles si están en una situación en la que no pueden ser atendidos domiciliariamente con una medicación. Yo conozco cercanamente, ¿no?, casos y son sumamente dolorosos y sumamente complicados en las familias, pero volvemos a lo mismo. ¿A qué destinamos los recursos? Si no destinamos recursos a una salud mental efectiva, que dé solución a estas cosas, pues tendremos estos casos recurrentemente, porque no es un acto volitivo, es un enfermo, peligroso para él y para la sociedad, pero un enfermo. Y luego además tenemos aquí... 400.000, en principio tenemos ahí una estadística, hay 400.000 esquizofrénicos en España, 400.000. Y eso es que Pero se sepa ellos, que estén siendo tratados o han sido tratados en algún momento. De los 400.000 tú decías el 1% que sean violentos. ¿Cuántos es el 1% de 400.000? 4.000, que son 4.000 personas, 4.000 personas que son potencialmente muy peligrosas. Es decir, esto no es problema de la familia y evidentemente no es problema del enfermo, es problema, en este caso, de las administraciones y sobre todo de la utopía del ser humano. Es decir, cuando se abolió en los años 70, si no me equivoco, esa corriente de antipsiquiátricos que hubo, que la gente no estaba loca porque estaba, sino porque era no sé qué, porque era que viene del mundo, viene de la sociedad italiana fundamentalmente. Yo recuerdo de pequeño que en mi barrio había un psiquiátrico. Y en Leganés, que todos recordamos, había muchos psiquiátricos. El manicomio de nuestra localidad, por decirlo en el término que todos conocíamos. Que se cometieran barbaridades con algunos enfermos, sin duda alguna, pero que probablemente preveyeron y salvaron muchas situaciones como las que lamentablemente hoy estamos hablando, también sería posible. Fijaros que estaba consultando algunas notas mientras que os escuchaba. Estamos en el mes de enero, pero vamos a decir que acabamos de terminar el último trimestre del año, desde septiembre. Pues miren, tenemos la noticia de este hombre de 40 y pico años que golpeó brutalmente a su madre. Tenemos esta noticia que golpea a su madre, un muchacho de 28 años, y la rocía con ácido y en la misma zona, porque estamos hablando de la zona de Pontevedra, en el mes de septiembre un joven de 28 años asesinó a su madre en Asnaves, es decir, en la misma zona 3 personas, 3 hombres en este caso, asesinan a sus madres. Esto pasa en España en el siglo XXI. Puede ser casualidad. Yo no creo en las casualidades. Que podría ser. Y luego, pues no sabemos hasta qué punto pues este tipo de noticias pueden generar, esto hay que entrecomillarlo, un efecto llamada, ¿no? También se hablaba de eso, no sé si con el suicidio, ¿verdad? Por ejemplo, que no está, tampoco hay ni evidencia científica de que hablar de suicidios en televisión fomente conductas suicidas, no hay ningún tipo de evidencia y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, sí que es casual, esto habría que hacer un estudio a fondo, pero en algunas ocasiones hemos visto que cuando se produce algún asesinato machista, algún asesinato por violencia de género, a veces se encadenan varios en varios días, ¿no? Si vemos que en un plazo muy corto de tiempo, en unas semanas, el tercer o segundo asesinato machista en una semana, en 2 o 3 días, pues puede ser también que ese tipo de, que el autor conozca que a otro ha hecho lo mismo que él antes, propicie también, sea un detonante también, pero bueno, eso quiero decir, son cosas que es necesario estudiar, conocer y bueno, para eso estamos los criminólogos también, ¿no? Que esa es nuestra contribución, estudiar para prevenir este tipo de conductas y bueno, yo creo que son dignas de conocerse y de estudiarse, ¿no? Detenido por empadronar en su casa a un buen número de extranjeros, les cobraba 700 euros a cada uno. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcoy, en Alicante, a una mujer como presunta autora de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones. La arrestada se dedicaba a empadronar en su domicilio a personas extranjeras en situación irregular a cambio de una cantidad económica, aproximadamente unos 700 euros.
La investigación tuvo su origen tras tener conocimiento los agentes de que una conocida ONG de Alcoy se había personado un varón extranjero en situación irregular, manifestando que había sido estafado y coaccionado por una mujer que era su casera y que le había cobrado 700 euros por empadronarle en la vivienda donde residía, y que era una práctica habitual en esta persona lucrarse de extranjeros en situación precaria, según ha indicado la jefatura en un comunicado. Recordemos que la inmigración ilegal es un problema para unos y para otros. En ocasiones son víctimas, en ocasiones son verdugos. Y, Bueno, en muchas ocasiones un negocio. Sí, exacto, es lo que te iba a Y en decir. muchas Esta es una ocasiones joven un negocio. emprendedora. Hombre, para las Perdona. mafias, para empezar, ¿no? Es una joven emprendedora, Y desgraciadamente es una joven no es el emprendedora. único caso. De estos casos son muy abundantes, y si tiramos de hemeroteca vamos a encontrar más. Es verdad que quien hace la ley hace la trampa. Es decir, ¿esto por qué se produce? El inmigrante que llega a España y que quiere regularizar su situación en España tiene que empadronarse, entre otras cosas, para demostrar el arraigo social en España. Y eso se demuestra acreditando que llevas un tiempo viviendo en España. ¿Y cómo lo hace la gente? Empadronándose. Por tanto, luego hay personas sin escrúpulos que cometen este tipo de delitos, que me parece maravilloso que esta persona vaya a ser detenida, haya sido detenida y vaya a responder por esto. Se está aprovechando de la necesidad de estas personas y se lucra con ella, ¿no? Entonces, al final, es la propia ley de extranjería la que, con sus requisitos, hace que surja esta picaresca, ¿no? Y que haya gente sin escrúpulos que se aproveche de la necesidad de estas personas. Pero en este caso, perdona que te diga, en este caso, que es una joven emprendedora, ella misma es argelina y ella misma es inmigrante, porque tiene 24 años. Vuelvo a repetir, argelina, que probablemente ella pasó en su momento las necesidades que ella ha utilizado para emprender su negocio. Es que también, ¿no? El refrán español es muy sabio, dice que no hay peor astilla que la de tu propio palo, ¿no? Entonces hay igual que hay inmigrantes que asentados en España que no está y que se ganan la vida dignamente y contribuyen a levantar este país, claro. no les interesa que vengan inmigrantes irregulares o inmigrantes que vengan a delinquir, pues igual hay del otro lado estos que se aprovechan de otros inmigrantes que en una situación de necesidad, ¿no? Pero daros cuenta, perdonad 30 segundos, volvemos a los recursos. Usted pone, si es autónomo, un ticket incorrecto, y la agencia tributaria tarda 15 segundos en abrirle una inspección. Oiga, yo tengo 700 tíos, perdón por la expresión, 700 personas empadronadas en mi casa de 50 metros, y se tarda 4 años en que alguien de la administración detecte que en el padrón hay 700 personas en una vivienda. Hombre, algo parece que no está muy bien controlado. Bueno, así, ¿no? en España se controla a la gente de bien. Más ejemplos para decir no a la inmigración ilegal, pero esto cuénteselo al presidente del gobierno, que sigue empeñado en descomponer el país a base de inmigrantes ilegales, con una subida enormemente preocupante de la delincuencia. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida, les vamos a contar una historia que ya se sale de madre, oigan. Vamos a arrancar el segundo bloque del programa explicándoles cómo la policía desaloja a los propietarios de un piso para que se queden los ocupas. Esto es España. Si han engordado en estas fiestas, yo les hago una propuesta para bajar 2 kilos en 48 horas. Si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, pues Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no vas a tener que saltarte comidas, en consecuencia no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Historias para no dormir a la vuelta de la publicidad.
perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La ocupación es, como bien conocen, uno de los problemas más graves de la sociedad en España. Otra cosa, naturalmente, es que el gobierno se lo pase por el forro, como se pasa todos los asuntos que verdaderamente afectan a la ciudadanía. Una vez más, el gobierno ampara a los delincuentes y deja en la calle a los propietarios. Esto no es que lo digo yo, esto lo cuentan las noticias una detrás de otra, pero como dicen que para muestra vale un botón, yo voy a compartir con ustedes una noticia que me ha llenado de indignación. El curioso caso de Gerona. Todo comenzó el día 3 de enero, según relató el propietario en sus redes sociales. Jordi recibió la llamada de un vecino de que había escuchado ruidos en el interior de su vivienda. Cuando el hombre acudió con su padre al lugar, ambos encontraron lo siguiente. Alguien había entrado con fuerza, el interior estaba dañado, con desechos y mantas por el suelo. Habían derribado la tapia que construimos hace unos meses después de otro intento de intrusión, contaba Jordi. Sin embargo, no había nadie dentro y entonces decidieron llamar a un albañil para volver a tapar. Sucedió lo siguiente mientras esperaban al albañil. Esto no es una broma, esto ocurre en ese país donde ustedes pagan impuestos. Se presentó un hombre de unos 35 años, bien vestido, con buen aspecto, que exigió entrar. Jordi cuenta que se negaron, claro, explicándole que aquella era su propiedad y que naturalmente se marchara. Vamos, que no estaba al horno para bollos. El individuo se marchó,
Pero fue un mero espejismo. Volvió al poco rato con 2 hombres más. Empezaron a amenazarnos, cuenta Jordi, mientras nosotros desde dentro intentábamos mantener la calma. En este punto decidimos llamar a la Policía Municipal de Girona para pedir ayuda, es decir, lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ¿verdad? Jordi Riera explica que la policía identificó a los ocupas que estaban realizando amenazas. La policía identificó a los 3 individuos, llevaban teléfonos de alta gama y 2 se identificaron con pasaportes marroquíes. Un tercero tenía NIE y trabajaba. Uno de ellos tenía una causa penal pendiente. Sin embargo, para su sorpresa, la policía les recomendó abandonar el piso porque había evidencias de que era la residencia de los intrusos. Según relata Jordi, que en fin, para mantener la calma, ¿verdad?, hay que tomarse una caja de ansiolíticos. Esto pasa en España y la policía les recomienda que se marche. O sea, unos marroquíes, que tampoco son de Tomelloso estos. Curioso, ¿verdad? Invaden una propiedad privada y la policía le dice, márchese a los propietarios. No sé. A lo mejor es que ha amanecido de mal humor o como dice Luis Magán, un poquito rebelde. No, sí, estoy un poquito rebelde. No, en este país es increíble. Este es una de las leyes, uno de los países que tienen leyes más a ¿laxas? favor, no, ya no laxas, no, más a favor de los ocupas. Bueno, hemos tenido, en definitiva, es un ejemplo de lo que ha pasado en los últimos años, con la aparición de propuestas políticas muy especiales. Hemos tenido una alcaldesa en Barcelona que era una pro-ocupa, que era un personaje que ha convertido Barcelona en lo que es desafortunadamente ahora. Es decir, hay leyes que aceptan, que ayudan a transgredir la propiedad privada. En otros países europeos, no hace falta irse a Estados Unidos, que son bastante más duros. Gente como Dios manda. Y tal, o a algunos países latinoamericanos, pero en Europa un tipo de una situación de esas características se soluciona en 48 horas, 72 horas, 24 horas, que la policía coge y los echa. Bueno, aquí hace poco, pero es que en estos casos lo recordaremos a final de año ha sido, ¿no?, cuando por un error fue de Esquerra, ¿no? Fue PNV se votó, y de Bildu se votó en el Congreso de los Diputados una... Pero por error. Que votan a favor Esquerra y Bildu para de desalojar a los ocupas en 24 horas. Y Que luego resulta que luego el PP luego la tumba fue en el Senado, ¿no? No, está aprobada porque volvió al Congreso y el Congreso aprobó la ley completa. Pero con el compromiso del Gobierno de revocarla en cuanto tenga oportunidad. O sea, un caos. De momento está en vigor, ¿eh? Claro. Yo recomiendo que la aprovechen estos meses que todavía... Claro, el problema es que... Pues la policía de Gerona entonces no sabe de la ley. La ley ha entrado... No, a ver, la ley entra en vigor el 2 de enero. Fue aprobada por el Congreso, pero se publicó el 2 de enero en el Boletín Oficial del Estado. Aprovechen. Bueno, aparte hay que añadir que normalmente, salvo que la propia ley se disponga, lo contrario, entran en vigor el día que se publican en el BOE. Esta tiene 3 meses. Pero hay otras veces que se dispone que pues entrará en vigor a partir del día tal. Esta disposición no lo sé, porque hay algunas, es una ley extensísima, hay algunas disposiciones que entran en vigor ya, pero en general tiene una entrada en vigor de 3 meses. Pero bueno, que en todo caso el Gobierno ya ha dicho que lo iba a quitar por vía decreto, porque había pactado con Podemos. Hoy me ha llegado una noticia, voy a leer el titular, dice: macroocupación de una urbanización de lujo en Carabanchel. Sí, lo hemos visto. 28 pisos sin estrenar, usurpados tras ser vendidos, entre comillas, por un clan a familias peruanas. O sea, esto no es nuevo, quiero decir, hay personas que se dedican a ocupar viviendas y luego las venden, entre comillas, a otras personas. Es decir, oye, yo he ocupado la vivienda, cambio la cerradura y dame 2.000 euros y te doy la casa. Y luego tú ya... ahí te quedas y ya veremos si te echan o no te echan, ¿no? Y ya te apañarás, ¿no? Pues esto ha sucedido en una urbanización con pisos a estrenar en Carabanchel, que han sido vendidos a familias peruanas que se encontraban en una cola de un comedor social en una parroquia ahora en Navidad. Entonces, entre 2.000 y 2.500 euros han pagado cada familia. El caso es que tienen hasta conserje y todo. Yo lo estaba leyendo la noticia.
Claro, esto es surrealista, ¿no? Cuando Bueno, un ciudadano surrealista que intenta acceder a una vivienda, ¿no? Pagando unos alquileres altísimos, o que le concede una hipoteca, trabajando duro para pagar sus hipotecas, sus alquileres, pues la verdad que esto es sangrante, ¿no? Por no hablar del derecho a la propiedad privada, que no se respeta. Que eso es lo primero que hay que hablar, perdóname. Que eso no se respeta de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, claro, esto es sangrante. Y luego te dices, bueno, yo voy a hacer algo para echar a estas personas de mi casa. Claro, si lo haces tú por tu propia cuenta, te puedes enfrentar a unos delitos de coacciones o un delito de realización arbitraria del propio derecho. Con lo cual tú también te encuentras encausado en un procedimiento judicial. Y esta vez no como víctima, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto verdaderamente es un calvario, ¿no? Para la persona que sufre una ocupación en su vivienda, ¿no? Bueno, la enmienda, la verdad, ayuda mucho, ¿no? a que esto pueda solucionarse en 48 o 72 horas. Que luego se aplique, que los tribunales, que las fuerzas de seguridad, que dure lo que dure, pero realmente... ¿Cuánto te apuestas? ¿Apostamos? No. ¿Apostamos porfío, a que pero no? No apuesto nada porque no creo. Sí, no creo que tenga mucho recorrido. Pero perdóname, Carlos, esto, José, esto no es una responsabilidad únicamente del gobierno. O sea, es que esto es una responsabilidad de los que tienen que impartir justicia, que son los jueces, de los policías que tienen que prevenir este tipo de cosas, y de la ciudadanía, que es que aceptamos todo. Luis, pero ahí vamos, los jueces aplican la ley. Vamos. Aplican la ley. Si la ley no Ahí les vamos. permite otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Bueno, la interpretan. Sí, la pero aplican interpretándola. La aplican interpretándola. Sí. Es decir, si a una abuelita de 70 años ha salido a no sé dónde y le ocupan la casa y no puede volver a casa, me parece absolutamente alucinante que se aplique una ley que es antinatural. Sí, pero no se les caerá la cara de vergüenza. Ustedes recuerdan, porque lo contamos el año pasado, era el inicio de la temporada del año pasado, era tremenda. Efectivamente, se trataba de una anciana que había ido al hospital. Regresa y la casa está ocupada y se encuentra que la tienen que buscar un recurso habitacional en una de esas basuras de residencias que tiene España y que yo denuncio, ¿verdad? Ayer mismo denunciaba las agresiones sexuales y otro tipo de agresiones en Nochevieja en una residencia de ancianos, bueno, y tantas otras. No voy a abundar en el tema porque ya me despaché a gusto en el día de ayer. Bueno, pues a una de esas basuras de residencias para ancianos que tenemos en España tuvo que ir esta mujer que era propietaria. Probablemente murió mientras un miserable juez, en su interpretación, la dejó en la calle. Yo no creo en la justicia, pero sí en la divina, y espero que ese juez, en este margen de tiempo, la vida le haya dado lo que merece. En libertad, un detenido tras caer su pareja al vacío en la calle Picacho de Málaga. Comentábamos también en el día de ayer que las muertes de mujeres a manos de sus parejas durante este final de año, señores, ha sido tremenda, muy elevada. El hombre detenido en Málaga, después de que su pareja sentimental, una mujer de 55 años, se precipitara al vacío desde la tercera planta de un edificio, ha sido puesto en libertad tras pasar a disposición judicial. El juzgado de violencia sobre la mujer en funciones de guardia decretó la puesta en libertad de este detenido, a quien se le investiga por los presuntos delitos de malos tratos y tentativa de homicidio. La puesta en libertad se acordó después de que la Fiscalía no solicitara que se adoptaran otras medidas contra el detenido, según han señalado fuentes. Al ser puesto a disposición judicial, el hombre solo se le imputaba un presunto delito de malos tratos y no de tentativa de homicidio, ya que al parecer había sido un intento de suicidio de la mujer, apuntaron fuentes próximas al caso. No seré yo quien tenga que decir verdad, que en ocasiones la vida se hace tan insoportable que alguien quiere tirarse desde una ventana. A ver, de Barrio Sésamo, un hombre es denunciado por malos tratos. Una mujer, en su presencia, intenta tirarse por una ventana. 2 más 2. Claro, lo que pasa que, claro, si yo entiendo tu argumento, pero también hay que matizar. Es decir, a este señor no se le puede imputar el homicidio si no ha sido el que ha empujado a la mujer por la ventana, ¿vale? Otra cosa habría que ver, si, bueno, no sé, imaginemos, a lo mejor tendría que estar detenido. Yo no estoy diciendo que sea acusado. Pero detenido ya ha estado.
Pero si por los hechos, o sea, por un delito continuado de una violencia de género no procede su ingreso en prisión preventiva, porque hay que recordar que la prisión preventiva no es o sea, no puede consistir en un adelantamiento de la pena, es una medida de seguridad que se impone para evitar en determinados casos que esa persona se evada de la acción de la justicia. Pero si no concurre ninguno de los requisitos, que eso es a juicio del fiscal, para solicitar la prisión preventiva, porque no hay un riesgo de fuga, porque no hay riesgo de destrucción de pruebas, no hay riesgo de que agreda a la víctima o a los testigos, no procede. Bueno, que no hay riesgo de que agreda a la víctima. Claro, ¿Esto quién lo dice? La víctima, en este caso. ¿Esto quién lo dice? Claro, pero la víctima, por ejemplo, en este caso, desgraciadamente, bastante tiene la pobre mujer que está en el hospital. Vamos a suponer porque ha sido ella, por su propia voluntad, que ha decidido arrojarse por la ventana. Ya de por sí es una desgracia, ¿no? Hasta qué punto hay que estar en la vida para querer tirarte por la ventana porque no aguantas lo que estás viviendo. Pero este señor tendrá que responder por eso. Pero no tenemos que entender que no se le puede imputar, al menos de momento, un homicidio, una tentativa de homicidio. Bueno, yo lo que digo es que la tentativa de homicidio es estar golpeándola permanentemente, o sea, que de estar agrediéndola permanentemente a una mujer, sí, eso no pero, sé claro, cómo se definirá, claro, pero habría que definirlo. Claro, Luis, pero ¿sabes qué pasa? Que en el Código Penal y ahí nuestro derecho penal distingue, no es lo mismo golpear a una persona con el ánimo de lesionarla que golpearla con el ánimo de matarla. Y eso es lo que distingue las lesiones del homicidio. Bueno, no, no hay ni lesiones, porque no está claro. Estaba presente allí, pero no hay lesiones. Y otro detalle importante, esta pobre mujer, que desgraciadamente está en un hospital recuperándose de las lesiones que se ha producido, no se le ha podido tomar declaración, por tanto no ha podido dar su versión de los hechos, que es fundamental para esclarecer lo sucedido en caso de que no haya testigos, porque ahora de momento solo se conoce la versión de este señor. Pero es que esta señora habrá que escucharla también, ¿no? Tendrá mucho que decir. Entonces, cuando esté en disposición de ser escuchada, pues el juzgado podrá y la Fiscalía podrá tomar una decisión. Pero cogiendo lo que decía María José, es verdad que hemos tenido un fin de año 47 muertes, pero 47 asesinadas. Lamentablemente es una cosa recurrente, quizás porque no tenemos la mejor ley o la mejor normativa sobre violencia de género. No hablemos del Ministerio de Igualdad, por favor. En Navidad, lo ruego. Pasa en septiembre, al acabar las vacaciones, en Semana Santa. Pasa en Semana Santa y es una cosa recurrente, ya lo sabemos. Ya sabemos que en Navidad vamos a tener 8 o 10 víctimas, ya sabemos que en septiembre o a finales de agosto van a tener 8 o 10 víctimas. Es que lo sabemos, o sea, no, y además ¿por qué? Pues porque hay circunstancias que mucho mejor que yo las puede explicar Javier, pues no. Tú además has dado en la clave, ¿no? Con una serie de momentos a lo largo del año donde suele haber repuntes de estas cosas. Pues igual que hay repuntes de solicitudes de divorcio, demandas de divorcio después del verano, por ejemplo. No hay colegios, la gente está de vacaciones, pasa más tiempo juntos, aumentan los roces, y te das cuenta de que las cargas de compartidas que se supone que debe compartir una familia en relación a los hijos, pues ahora ya, es que yo me tengo que ocupar, es que no sé qué. Bueno, pues en casos extremos, como estamos viendo en estos casos, donde se produce un abuso por parte del maltratador, pues puede derivar en que se produzca un incremento, un pico en este tipo de casos, ¿no? Entonces, claro, pues tú bien lo apuntas, ¿no? Situaciones. La Navidad puede ser estresante para muchas familias, ¿no? Muy estresante por las vacaciones, por compartir tiempo juntos, por compartir tiempo con la familia política. O por no compartirlo. O por no compartirlo. Exactamente, efectivamente. Muy buen apunte el que hacías también, Carlos, ¿no? Entonces, eso puede generar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular, yo sí quería decir que bueno, pues que será necesario escuchar a la víctima, que claro que le deseamos una pronta recuperación. En un caso es más terrible porque puede ser un intento de asesinato y en otro caso también es tremendo que una mujer se tire por un balcón en un tercer piso a consecuencia de lo que está viviendo, que debe ser un infierno. O sea, que para que la muerte sea una liberación es que tiene que ser un infierno lo que esté viviendo. ¡Qué horror! La banda de ladrones magrebíes en Bilbao, creo recordar que dimos cumplida información sobre esta noticia hace ya unos meses, bueno, pues ha cobrado más de 128.000 euros de ayudas del gobierno vasco. ¿Cómo era aquello que además de ya me entienden, ponemos la cama? Me han entendido, ¿verdad? Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Miguel, cuéntanos esta noticia. O sea, ladrones magrebíes cobran 128.000 euros. Cuando yo digo que este es el país del delincuente, no vale la pena ser decente en este país. Hay que delinquir, que es la mejor manera de vivir. Comentario hecho. Vamos con la noticia. Miguel, ¿qué ha sucedido?
Bueno, vamos a ver, el tema de las subvenciones o de las ayudas yo casi ni quiero ni debo entrar. Pero bueno, soy, como sabes, más partidario del esfuerzo que no de las subvenciones. El presidente del gobierno no. Ya lo sé. Pero bueno, no entremos en el tema político. Voy al tema mío, que es concretamente el tema policial, de cómo operaban esta gente con las tarjetas de crédito. Tener que tener en cuenta que esto no es una clonación típica en los cajeros con el lazo libanés. Se trata aquí justamente es de copiar los datos de la tarjeta. ¿Cómo se hace? Vamos a ver, cuando nosotros hacemos una compra, tenemos que facilitar 16 dígitos más luego 3 de seguridad y la fecha de la caducidad de la tarjeta. Cuando hacemos una compra en una página que no es del todo segura, los datos de la tarjeta se transmiten por una pasarela de pago, que se llama, lo que es un camino, ¿no? Un recorrido. Si no es muy seguro, pues esto lo atacan los delincuentes y roban los datos estos que estamos diciendo de la tarjeta. A estos delincuentes, que son los verdaderos expertos, a estos son muy difícil de que nosotros, la policía, les pillemos. ¿Qué hacen estos delincuentes? Lo que a su vez venden los datos a otro grupo de delincuentes, entre los que podemos situar ya este grupo a los que nos estamos refiriendo, que actuaban en Bilbao y en otras partes de España. Estos concretamente lo que hacen es compran los datos y ellos pues hacen las compras de todos estos efectos que vienen ahí en la noticia y luego los envían a Marruecos o a Argelia o a donde sea. Si aparte de esto que están haciendo, luego cobran las subvenciones, pues mira, tienen un negocio redondo. Cuando actúan de esta forma, lo que hacen al principio compran pequeños efectos de muy poco dinero para comprobar que la tarjeta sigue operativa. Si las personas no se dan cuenta, porque lógicamente la tarjeta sigue en su poder, pues van adquiriendo efectos de más valor hasta llegar a unas cantidades pues desorbitadas. Tremendo, Miguel Sánchez. Muchísimas gracias por contarnos desde la perspectiva policial esta noticia de unos magrebíes, concretamente de Marruecos y Argelia, que vienen a nuestro país a delinquir y se llevan 128.000 euros de nuestros impuestos. Esto es España. Buenas noches, Miguel Sánchez. Gracias. Venga, buenas noches a todos. Gracias. Saludo. Es que verdaderamente no me digan que no dan ganas de no pagar impuestos. ¿Esto qué es? Bueno, es que en estos casos yo desconozco el sistema como no, afortunadamente no soy perceptor de ningún tipo de subvención, de ningún tipo, desconozco cuál es el sistema para solicitarla. Pero es una persona decente y los magrebíes, el 99% que vienen a España, pues vienen a la mamandurria, vienen a chulearnos y gracias a Pedro Sánchez y su panda de miserables ministros y gobierno de pelanas, pues lo consiguen. Pero igual sí es verdad que el sistema debería reconfigurarse de alguna manera, primero para que no haya abusos de ningún tipo y en segundo lugar pues plantearnos a lo mejor que una persona, igual que se solicita cuando uno oposita a la función pública, se solicita un certificado de penales, pues empezará a solicitar certificados de penales para percibir ayudas públicas. 128.000. Ayer lo decía, miren, aunque sean las personas más decentes del mundo, antes están mis ancianos que los inmigrantes ilegales. Mira, no querías... Que los mantenga Mohamed VI, que tiene mucho dinero. 128.000 euros. Estamos delante de unos magrebíes de Argelia y de Marruecos, una banda de delincuentes que han venido a extorsionar y a robarnos, y los asuntos sociales les han entregado de nuestro dinero 128.000 euros. ¿A cuánto tocan? Porque creo que trabajando ganamos menos. Bueno, no queríamos recursos para otras iniciativas. Por ejemplo, mira, ahí los tenemos, por ejemplo. Quítale el dinero a esta gentuza que tendría que estar en Marruecos y no pisar suelo español y verán la que se monta. Bueno, o simplemente cuando han delinquido, enviarles a sus países de orígenes o cancelar una situación que va en contra de los intereses de los ciudadanos españoles. De la gente que trabaja. ¿Y dónde dejar los derechos humanos?
de esta No, gentuza. Sí, el problema es que ahora, por ejemplo, pues estos marroquíes o argelinos, de donde sean, Basura. pues no se les puede expulsar por una cuestión que, bueno, yo lo he comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? La ley de extranjería te obliga, estás obligado, la policía cuando quiere ejecutar la expulsión administrativa de estas personas del territorio nacional, está obligado a solicitar en cada juzgado donde estas personas tengan una causa pendiente, a solicitar autorización para poder expulsar a su país. Es decir, que si tiene 10 causas pendientes en 10 juzgados diferentes, los 10 juzgados deben pronunciarse favorablemente a favor de esa expulsión. ¿Por qué? Porque cuando se trata de delitos menores, menos graves, ¿no? Pues sí que normalmente los juzgados, oído el Ministerio Fiscal, suelen autorizar esa expulsión porque ponderan, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué nos interesa más? ¿Juzgarle o que se le expulse? Pues normalmente autorizan la expulsión, pero cuando se trata de delitos más graves, más importantes, donde hay una víctima, donde hay que percibir una responsabilidad civil, pues a lo mejor ya no están tan a favor y prefieren que esta persona sea juzgada y condenada para, digamos, castigarla de alguna manera y que ya me río yo de veremos a ver si Janeiro, será pero expulsa, ¿pero de qué castigo me estás hablando? Si a Mohamed, el asesino del pobre David, que no recuerdo, lo comentábamos en el día de ayer, recordáis que le dieron con un bate de béisbol, que toda la población había llamado y había pedido por favor que había una panda de gente violenta en una localidad pequeña, ¿recuerdan, verdad? Sí, el mismo que un juez absolutamente miserable dijo que no había sido homicidio porque el pobre David, a quien le dieron con un bate de béisbol por la espalda, aterrorizado y que murió delante de su hijo, el juez dijo que no era asesinato porque había muerto de un ataque al corazón o cosa parecida. En fin, esto es una absoluta basura. Y el tío está en la calle, pero ¿cómo vamos a hablar de castigar? Que nos quedamos a esta basura de seres humanos que yo creo que no tendrían que haber nacido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La naturaleza es así. Pero en mi país no. En el país que yo mantengo, no. Claro, pero si es que luego, ¿Qué van a castigar? ¿Pero de qué castigo me hablas? Luego aquí entran en juego otros factores que ya van más allá de lo estrictamente policial, es decir, hablamos de relaciones diplomáticas. Si este señor de Marruecos, este caso, por ejemplo, que mencionas, ¿no? Vamos a suponer que este señor va a la prisión, cumple su pena de cárcel y después se intenta expulsar de España, porque puede expulsarse de España y la ley de extranjería contempla supuestos como el suyo para expulsarle. Bueno, porque ha sido condenado por un delito doloso en España. Si este señor no tiene pasaporte, ¿a dónde lo expulsamos? No, es que es de Marruecos. Y te dice Marruecos, pues es que yo no te voy a dar un pasaporte para este señor. Y no lo expulsas. Y te lo comes aquí. Bueno, Y se me eso es una ocurren realidad algunas que está medidas, pasando. pero creo que son delito. Hacemos un alto en el camino, pero recuerden, magrebíes que llegan a nuestro país para delinquir, que nos roban, que nos estafan y que nos matan. Bueno, estos no han matado o no sabemos si han matado. En cualquier caso, que sepan que por robar en España se paga 128.000 euros a una panda de magrebíes. No sé, lo mismo les interesa dejar de trabajar. Montes de Galicia, les llevo a un lugar muy especial. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. ¿Cómo se le queda la cara a la España que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar? A los autónomos que expolian con unas altísimas cotizaciones de autónomos, ellos que crean empleo y ven con el corazón destrozado como una panda de magrebíes que vienen de Marruecos y Argelia vienen a robarnos y se llevan 128.000 euros. Bueno, luego están los que violan, asesinan y también los mantenemos en la cárcel. Bueno, a veces sin cárcel incluso. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues nada, después del disgustazo, ¿verdad?, de los españoles de bien que se levantan a las 7 de la mañana y comprueban cómo a esta gentuza de Marruecos y de Argelia les pagamos 180.000 euros por venir a delinquir a España, cambiamos de tercio. Es un suceso, pero es una buena noticia, sí. ¿Cómo era aquello? Se me ponen los pelos como escarpias. Imagínense que están en un camión de la basura. Usted ha llegado allí, no se sabe cómo. Tampoco sé si el individuo llegó al camión de basura, pero un hombre salva de milagro la vida tras aparecer dentro de un camión de basura. Es un suceso absolutamente insólito que ha marcado la noche de Reyes para los operarios de limpieza de Arrecife, en la hermosísima Lanzarote, hoy ya sitiada naturalmente por la inmigración ilegal, que escucharon a gritos de auxilio de un hombre dentro del camión de la basura. El hombre, que según las primeras hipótesis se había metido dentro de un contenedor en estado de embriaguez, era lo que yo más o menos imaginaba, fue rescatado en el último minuto cuando sus gritos de auxilio y la rápida actuación, desde luego, de los operarios hizo posible detener a tiempo el proceso de compactación. Sin percatarse del peligro que corría en el lugar elegido para dormir, el hombre, que llevaba una turca de Padre muy señor mío, pudo salvarse con heridas leves. Las autoridades, alertadas, trasladaron al afectado al hospital con un final feliz para un suceso insólito que podía haber acabado sin ninguna duda en tragedia. No entraré en detalles, pero lamentablemente hay muchos desalmados que tiran animales y también a bebés. Para mí no hago distinción. Me parece que cualquier persona que haga tal cosa merece una vida de sufrimiento absolutamente insoportable.
Bueno, aquí en este programa, no sé si recordarás, analizamos un caso también de una chica que había desaparecido y que se presumía que había caído en un contenedor de basura, ¿verdad? Sí. Y no había vuelto a aparecer, y de hecho se la había estado buscando en un vertedero. No recuerdo en qué ciudad, no sé si Sevilla puede ser, no recuerdo en qué ciudad fue. Creo recordar, y hemos comentado ese suceso aquí en este programa. Sí. En este caso, afortunadamente para este individuo, que iría como fuese, bueno, para acabar en un contenedor de basura y a la vez ha terminado la historia muy bien para él, porque con ese proceso de compactación de luego nos lo hubiera contado. Y porque se despertó de la turca que llevaba y empezó a gritar, y porque los operarios escucharon, porque el estruendo del camión de basura hace difícil poder escuchar. Y además, bueno, la verdad es que... Todos hemos escuchado el camión de la basura alguna vez, el ruido que hace. Es un sistema muy rutinario, es además muy rápido, coges, llegas, subes, todo eso hace mucho ruido, y normalmente nadie se fija en lo que llegan, vuelcas y efectivamente no es... A veces sí, ¿no? Es verdad que vidas se han salvado de bebés, a veces, o de cachorros o de animales, pues porque alguien ha tenido la vista de verlo, pero claro, eso ya es la fortuna y el destino. En todo caso, no beban ustedes demasiado. Si beben demasiado, no duerman en un container. Si bebes, hay que ampliar ese lema de si bebes no conduzcas, si bebes no te metas en un contenedor. Mejor el banco de toda la vida, el banco de toda la vida. Cajero, más seguro el cajero automático. Y sobre todo, mejor no beber demasiado. Quiere decir que se beba, que se consuma, que se aproveche y disfrute de los licores, pero que se tenga un poquito, porque es una responsabilidad individual. La responsabilidad de las personas son individuales. Hemos arrancado el programa con la muerte de una pobre muchacha de 27 años en la Sierra de Guadarrama a manos de un conductor ebrio que había tenido una pelea horas antes en la Sierra de Guadarrama, y en este caso pues este hombre, la bebida podía haberle llevado a una muerte, además es que no quiero ni imaginarlo, absolutamente atroz. Pues ya puede dar gracias a Dios, y desde luego estos operarios también merecen un enorme aplauso, porque insisto, con el ruido, con el estruendo es muy difícil, y la verdad es que el trabajo, ¿verdad? Muchísimo mejor dedicarse a robar siendo magrebí o argelino, ¿verdad? Que te pagan 180.000 euros y no estos pobres operarios de la limpieza, que vete tú a saber lo que cobran por un trabajo tan ingrato. Ojo, 3 timadores vestidos, uniformados de revisores del gas han timado una vez más ancianas, 6.000 euros. Eric Encinas, buenas noches. Buenas noches, María José, y a los tertulianos también con los que estás esta noche. Feliz año 2025, que creo que no nos veíamos desde el año pasado. Así es, otro año aquí dando la batalla por la información veraz, ¿no? Feliz año igual a todos. Feliz año también para ti. ¿Qué ha sucedido? Este programa tiene una profunda vocación de servicio, además de una crítica en ocasiones elevada, y lo que pretendemos es también alertar, sobre todo a los más vulnerables, a las personas mayores o al entorno de ellos. Por favor, escuchen con atención esta noticia. Eric, cuéntanos. Efectivamente, en esta nueva estafa, ¿no? Hemos visto a 3 individuos que han aprovechado que tenían una empresa de instalaciones para estafar ancianas, diciéndoles que iban a sus domicilios a reparar averías en nombre de la empresa del gas oficial, y de hecho se vestían, ¿no?, con el uniforme que van los instaladores que se presentan oficialmente por estas empresas. Pero claro, ellos lo hacían de manera ilícita y engañando a esas personas, diciéndoles que había averías, ¿no? Iban en concreto a domicilios de personas mayores que en muchos casos no tienen la información de este tipo de estafas, y objetivos fáciles, ¿no?, de estafar, y les engañaban a las ancianas. A una anciana de 60 años le han estafado nada más y nada menos que 6.000 euros, ¿no? Y es esa misma víctima la que ha denunciado a la policía que le estaban estafando con averías falsas, ¿no?, y robándole dinero, ¿no?, de esta manera, ¿no? Porque lo que siempre dice la Guardia Civil es que la gente, sobre todo la gente mayor, tiene que tener un aviso, ¿no? Si realmente hay una avería o hay algo que se tiene que tiene que ir por un motivo por el que tiene que ir la empresa
instaladoras siempre avisan con tiempo, ¿no? Y en este caso, esta empresa, pues evidentemente lo hacía de manera delictiva y han sido detenidos 3 personas, 2 varones, una mujer, de edades comprendidas de 41 a 49 años, en Valencia, y no se descartan más detenciones por esta cuestión. No hay que olvidar que también ha habido muchas detenciones de este estilo, ¿no? Y de hecho estos detenidos tenían ya antecedentes por estafa. Ahora se le suma 2 delitos más de estafa. Es decir, que ya tenían antecedentes. No te preocupes, que se sumarán más antecedentes por estafa, pero ellos seguirán estafando. ¿Por qué? Porque esto es España, el paraíso del delincuente, naturalmente. Ayer denunciábamos cómo la pequeña Marluz del Valle murió porque Santiago del Valle, su asesino, tenía que estar en prisión, pero un juez tirado, me parece que se llamaba el individuo, no sé si vive o no, cosas que tampoco me interesa en absoluto, lo dejó en libertad y mató a Mariluz. Así que imagínate tú, estos estafadores que nos cuentas, ¿verdad?, que tienen antecedentes penales. Ahora lo único que van a hacer es sumar más antecedentes penales y más ancianas serán estafadas, porque España es el paraíso del crimen. Eric, muchísimas gracias, un saludo. Un saludo, un abrazo. Gracias, buenas noches. Luego dirá Luis Magán que vengo rebelde en este año. Es que estoy indignada. Es que no lo puedo entender. Es que esta anciana podía ser mi madre y resulta que es estafada, y con toda la tranquilidad del mundo se dice, bueno, ya tenían antecedentes, pero si tienen antecedentes, ¿por qué no están en la cárcel? Bueno, pueden haber cumplido la pena que les correspondiese y luego ¿A que no? reincidir. ¿A que no? ¿Cómo? ¿A que no? Bueno, no sabemos. No lo sabemos. ¿Nos apostamos pero algo? Podrían haber cumplido la pena, ¿O no? Si la pena ha sido lo que sucede en otras ocasiones, si la pena ha sido, no ha sido superior a 2 años y era la primera vez que delinquían, exacto, se les puede, no siempre, pero normalmente no se les exime, ¿no?, temporalmente de entrar en prisión, salvo que vuelvan a delinquir. Entonces cumplirían la pena anterior que les hubiese caído más la pena nueva, ¿no? ¿Ustedes no están hartos de estas noticias que dicen fulanito de tal ha matado, ha robado? Bueno, los delincuentes eran viejos conocidos de la policía. Dices, ¿estamos de broma? ¿Estamos de cachondeo? Vale, no tires piedras contra nuestro programa, por favor. No, ustedes no dejen de seguir programas. Es decir, no estén hartos de estas noticias, porque las hay y las hay continuamente. Desafortunadamente las ha habido, las hay y las habrá. Pero lo de viejos, eran viejos conocidos de la Pero policía. la multirreincidencia no es exclusiva de España. Por desgracia, o sea, es verdad que mal de son mucho profesionales de eso, consuelo son de tontos, profesionales del mal. pero es que esto es habitual, o sea, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en por son toda Europa. Profesionales de la delincuencia. Claro. Que su modus vivendi es delinquir, exacto. y hay personas que se tiran toda su vida entrando y saliendo de prisión. Sí, pero toda su vida. Toda su vida, desde que cumplen 18 años y entran en prisión por primera vez, y alguno además ya venía de cumplir penas en centros de menores, ¿no? Sí. Y se tiran toda su vida entrando y saliendo de prisión, toda su vida. Sí. Y pasan periodos en libertad y periodos en prisión, y otros periodos en libertad y periodos en prisión, y así, y reinciden. Es verdad que normalmente está estadísticamente comprobado que a partir de los 30 años suele caer la actividad criminal. ¿Ah, sí? Sí, los primeros años de juventud suele ser... O sea, el malote funciona hasta los 30. Bueno, no es exactamente así, pero sí, va a partir de cierta edad, que podríamos, no sé si es que se debe a que las personas maduren o porque, bueno, entren en otra dinámica vital, empieza a caer la reincidencia de esas personas, ¿no? Pero hay personas que siguen reincidiendo toda su vida, o sea, es lo que hablamos, ¿no? Recordaros, no recuerdo ahora el nombre y perdonad que lo saque así a vuela pluma, este famoso ladrón de bancos de León, que con 70 años, después de haber cumplido numerosas penas, salió de prisión y atracó un banco. 70 años. Porque, claro, su vida era atracar bancos. Claro. Bueno, es que no saben hacer seguir en activo. Es que volvemos otra vez un poco a lo que hablábamos antes, ¿no?, de esas políticas de reinserción. Es decir, una persona... y esto es un tema polémico, ¿no? En prisión, ¿la prisión es un lugar de castigo o un lugar de reinserción? En este país... O las dos cosas. No, de castigo, fundamentalmente. En este país es para reinsertar. Pero si lo que queremos es que es para chotearse de todos nosotros, cumpla un castigo, pero además se reinserte en la sociedad, entonces
habrá que hacer algo en prisión para que se pueda reinsertar. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer después cuando salga es delinquir. ¿Y por qué? Muchas veces ese delincuente vuelve a frecuentar las mismas compañías, los mismos lugares, sigue consumiendo sustancias estupefacientes, sigue manteniendo la misma vida que llevaba antes de ingresar en prisión. Con lo cual, ha conocido una nueva en prisión, que también a veces pasa bueno, que... pero que podría ser, otro, ¿no? pero no es lo habitual. Entonces, normalmente las personas... muchas veces pues reinciden, ¿no? Porque no saben hacer otra cosa. Es que este señor no sabe hacer otra cosa. ¿No? ¿Por qué atraca banco? Pues porque no sabe hacer otra cosa. En todo caso, no tiene otro oficio ni beneficio. Haciendo servicio público, señoras, Exacto, señores exacto. mayores, por Dios, No dejen entrar a nadie. confíen, no dejen entrar en su casa Exacto. a quien no conocen. No se fíen, Sí. pidan ayuda. Y si les van a ofrecer una cosa que les parece muy interesante, bueno, digan, vuelva usted mañana que está mi hijo. Eso tiene toda la razón, Carlos, en ese sentido. Esta mujer, esta anciana a la que esta panda de miserables reincidentes han estafado 6.000 euros, imagínense lo que significa. Para ella. Claro, imagínense. Pero pobre mujer, hasta qué punto era inocente, ¿no? Que fueron en 3 ocasiones. Y es que no le dieron ninguna factura. También es verdad que están muy solitos los ancianos. Esto no pasaba hace años porque vivían en familia, se le quedaba o la hija soltera o el hijo que era soltero o era un cantaramán y se quedaba con la madre y tal, pero ahora la gente quiere vivir su vida y los ancianos cada vez tenemos más expectativa de vida los seres humanos y lógicamente hay periodos en familias chiquititas y esto se va a agudizar porque las familias cada vez son más chiquititas, hay cada vez menos hijos y esas cosas, bueno, aunque tengan muchos perros, y ocurrirá que te pasen estas situaciones. Pero lo que decía Carlos es verdad, por favor, todos aquellos mayores que nos escuchen, no dejen pasar a nadie, incluso aquellos que se identifican, pero si no les han llamado sus compañías eléctricas o sus compañías de gas, las compañías no avisan con suficiente antelación. No firmen nada que no les haya revisado alguien de confianza. Normalmente son identificados estos operarios y ante la duda llaman a su compañía. Yo le cierro la puerta y llamo a mi compañía. Oiga, hay aquí una persona que dice que es de Iberdrola, por poner un ejemplo, pues que dice que viene a hacer una inspección. Pues... Asegúrense porque el peor de los males es que le roben 6.000 euros, que en fin ya tiene delito, ¿verdad? Para una persona mayor que vete tú a saber si esto no son los ahorros que tiene, qué triste. En la misma dirección, intentando proteger a los más vulnerables, les contamos otra noticia que tiene que ver con ancianos, protagonizada por gente enormemente desalmada que encontrarán el castigo no en la justicia en España, pero sí en la justicia divina. Miren, detenidas 2 asistentas por robar joyas y sustraer dinero a ancianos. La Guardia Civil ha detenido a 2 mujeres que ejercían de asistentas de ayuda a domicilio a personas de avanzada edad en la provincia de Huelva, una de ellas por un supuesto delito de hurto de joyas en interior de domicilio y la otra por un presunto delito de hurto de tarjeta de crédito. Según indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, en el primer caso las investigaciones comenzaron al conocer que varias personas de avanzada edad y vecinas de la localidad de Cumbres en Huelva pudieron verse afectadas por delitos de hurtos de joyas en el interior de sus propios domicilios, sospechando de una trabajadora de una determinada empresa destinada a la ayuda en domicilios de ancianos. De este modo, la supuesta autora de los hechos se aprovechaba de la confianza depositada por los usuarios para sustraer joyas del interior de los domicilios en los que ejercía el trabajo. Y posteriormente, y en colaboración con su pareja sentimental, vendía las joyas en establecimientos, en fin, destinados a ellos. Tengan cuidado. En mi experiencia, en Madrid por lo menos, ayuda a domicilio, he encontrado a personas extraordinarias. Ahora bien, gentuza hay en todos los sitios. Tengan muchísimo cuidado. No sé si se están refiriendo a una empresa de ayuda a domicilio propia de los ayuntamientos o no, o se trata de empresas privadas. En cualquier caso, una persona que va a trabajar o que va a trabajar a casa de otra persona es su intimidad, realmente juega con ventaja. Hay un abuso de confianza. Claro, terrible. Porque uno no espera nunca que
la persona que le cuida o que va a su casa a colaborar con las tareas domésticas, ayudarle, en fin, en su día a día, pues le vaya a robar, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Que a veces pues bueno... Sí, pero en este caso, fíjate, Javier, el filtro se había hecho porque no habían contratado directamente a la señora asistenta, sino que lo habían contratado a través de una empresa, y las empresas normalmente filtran mucho, sean instituciones públicas o empresas privadas, filtran bastante. Bueno, pero puede fallar también, Hay ¿no? una ventaja en cuanto a la responsabilidad, porque evidentemente hay una responsabilidad civil de la empresa con la que tú has contratado, que seguramente sea más solvente que la propia delincuente, ¿no? Entonces, claro, en pero este caso al menos... veremos si tener, ¿no? esta señora pues recupera, ¿no? Las joyas evidentemente no va a recuperar porque eso es complicado. Ni A el veces se dinero recuperan, tampoco. ¿eh? A veces Ni el se dinero recuperan. tampoco. El dinero, Bueno, el pues, dinero es más sabe. complicado, pero las joyas es verdad No, que... bueno, la trazabilidad de esa joya no es fácil, pero es verdad que la Policía Nacional hace un excelente trabajo. Aquí en Madrid hay el grupo que se dedica de investigación de Policía Judicial que se dedica a esto, hace con cierta frecuencia exposiciones de joyas que recupera para que las joyas que pueden ser identificadas sin ningún género de dudas por parte de los propietarios porque tienen algún grabado, alguna inscripción que se puede mostrar, y hacen exposiciones y muchos propietarios las recuperan, pero es verdad que no es fácil, ¿eh? En cualquier caso, sí es cierto, y tú lo sabes, digamos, un poco de motu propio, muy cercano a ti, quiero decir que la gran mayoría de las asistentes, la gran mayoría de la gente que cuida a nuestros es mayores, que son latinos, fundamentalmente son latinas, maravillosos. y algunos latinos que cuidan a los hombres son gente maravillosa, son gente que tiene una vocación de ángeles, cuidado, ángeles, verdaderos ángeles. Que si no fuera por ellos, nuestra vida sería muy distinto en el mundo en el que vivimos en estos momentos. Hombre, los niños y los ancianos de España están en manos fundamentalmente de estas mujeres que vienen de Latinoamérica, muchas veces dejando a su propia familia allí, y ejercen una labor francamente extraordinaria a pesar del dolor que arrastran. Sin embargo, pues bueno, otros, ¿verdad?, se dedican a estafar y a cobrar ayudas. Dirá Luis Magán que vengo muy rebelde, pero mientras que les escuchaba tengo más información sobre los magrebíes que han cobrado 128.000 euros en ayudas, pobrecitos, ellos que no tienen para comer, lástima que no se mueran de hambre, bueno, de cualquier otro factor. Les voy a contar más datos. Cobraban 128.000 euros en ayuda para que los pobres pudieran vivir, lo paga usted, que se levanta a las 7 de la mañana, y se dedicaban a robar, pero ahora tengo más datos, miren. Resulta que esta gentuza que se ha llevado 128.000 euros de nuestros impuestos para comer, según Asuntos Sociales, resulta que ha estafado 100.000, así que son 228.000 euros. Eso no lo ganamos nosotros en una semana, ¿verdad? Bromas aparte. Los delincuentes se hicieron en Internet con los datos de las tarjetas de crédito de las víctimas. Con ellas compraron productos de informática y telefonía de alta gama que recibían en Bilbao y, hete aquí, mis queridos amigos, ¿qué hacían con este material? Lo mandaban a Marruecos para venderlo. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? O sea, vienen del Magreb, les mantenemos, les pagamos 128.000 euros, nos estafan, nos roban, pero lo que nos roban lo mandan a Marruecos. Perdonen ustedes, pero en fin, esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, esto además, lo de enviar objetos sustraídos a otros países, o sea, es algo habitual, ¿no? Incluso con los coches pasa, ¿no? Sí. Se sustraen coches y que se mandaban a a Europa del Este o a Marruecos también se mandaban. Pero el circuito no deja de ser curioso, ¿no? Delincuentes del Magreb vienen a España ilegalmente, porque hay un gobierno que lo permite, naturalmente, en genuflexión, ya saben, el presidente del gobierno frente a Mohamed VI, por algo será. Magrebíes, delincuentes, vienen a España. Les mantenemos mientras que ellos nos roban. Y con lo que nos roban lo vuelven a mandar a Marruecos. Pero a ellos no se les puede mandar a Marruecos, porque no te los aceptan.
No sé, ¿ustedes qué opinan? Pues así es más sangrante, evidentemente. Y la sensación es que esto es así, ¿eh? Y la sensación que transmite, pues al final lo que percibe la sociedad es una sensación de impunidad, ¿no? Y es un mal ejemplo, ¿no? Porque al final el mensaje que estamos, no, porque nosotros no es nuestro cometido, pero la sensación, ¿no?, que transmite el Estado con este tipo de situaciones es que no es capaz de combatir la delincuencia de manera eficaz, ¿no? Y eso transmite un mensaje muy poderoso desde el punto de vista negativo al ciudadano, ¿no? Que al final pues dice, pues es que claro, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a trabajar? Porque no sé qué, si es que tal, es que luego la gente delinque y no tiene un castigo, claro, ¿no? ¿para qué? Entonces es un mensaje que cala, que no siempre es así, afortunadamente, ¿no? En un porcentaje muy elevado, pero, sí, lamentablemente. Pero claro, el mensaje que le llega al ciudadano pues es un mensaje pues muy negativo, ¿no? Muy desalentador. En cualquier caso, esto ha ocurrido en el País Vasco, si no me equivoco, o sea, ha sido el gobierno vasco que es recurrente en este tipo de situaciones. Sí, estos son los que han pagado los 128.000 euros. Sí, en este programa hemos tratado varias veces situaciones de estas características. Cierto. En las que se recibían ayudas por gente que no tenía derecho a esas ayudas y que además eran delincuentes. Es decir, en ese sentido, el País Vasco debía tener, el gobierno vasco, mejor dicho, gobierno dirigido por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, deberían de ser mucho más estrictos en ese tipo de controles. Y además, no solo eso, es decir, cuando desde los poderes públicos se otorgan unas subvenciones que yo no digo que en muchos casos no puedan estar justificadas y puedan ser necesarias, cuidado. Pero antes las ayudas para los ancianos que han levantado España. Y sobre todo, ojo, el dar ayudas elevadas no motiva que una persona se incorpore al mercado laboral. Pues claro que no. Igual que subsidios de desempleo muy elevados, hay economistas que defienden que eso no es eficiente porque no motiva que una persona se incorpore al mercado laboral. Hay personas que dicen, yo he conocido casos que me han dicho, no, y es que para lo que me ofertan, pues es que prefiero quedarme cobrando el paro y agotar el paro. Y yo no estoy diciendo nada disparatado porque todos conocemos casos de personas que han mantenido esa filosofía. A la economía B. O a la economía sumergida, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hay gente que cobra subvenciones y además no necesariamente tiene que delinquir, pero también está inmersa en la economía sumergida, ¿no? Trabajando en B, etcétera, ¿no? Entonces, eso no motiva a que alguien se incorpore en una búsqueda activa de empleo y que se incorpore al mercado laboral. Pero sobre todo, además, es enormemente injusto porque tenemos pocos recursos y a mí no me entra en la cabeza cómo los recursos que tenemos en ayudas no se los damos a quien lo merecen, que son los ancianos que hoy han desplazado de la sociedad, que son quien han hecho España grande. No hay dinero para ellos, pero hay dinero para ayudar a estas familias, a estas conejas que vienen a procrear a España, a trabajar en la cama, para ser mantenidos en España. ¿Para qué? ¿Para pagar las pensiones? Mire usted, ja y ja. Le recuerdo que usted va a cobrar menos porque hay un impuesto de solidaridad para pagar las pensiones. Lo que les ha contado el gobierno sobre que los inmigrantes vienen a pagar nuestras pensiones, me río yo de Janeiro. Primero, los que hoy son ancianos se han sacado adelante España. Y después, ya si nos sobra, ya veremos qué hacemos con el dinero. Pero ya está bien de ayudas a este tipo de personas que se queden en su país. No sé si he sido clara o tengo que dar algún dato más. Gracias, querido, por estar con nosotros. Muchas ha sido un enorme placer. Un placer, como siempre. Gracias, Javier de la UD. Muchísimas gracias, Luis Magán. A ti, María José, por gracias, Capa, gracias por estar con nosotros. La criminología, el periodismo y la comunicación ha estado hoy fabulosamente representada en esta huella del crimen, que bueno, si ayer terminamos enfadados, hoy también, pero oigan, díganme si no es para enfadarse. Claro que podían decir, eliges tú los temas. Ya, pero es lo que hay, yo no me los invento. O sea, y esto es un programa de sucesos. Tampoco puedo darles otro tipo de noticias, pero lo que les cuento es la realidad. Esto es verdad. Y esto, señoras y señores, esto estarán conmigo, clama al cielo. Vamos que clama al cielo. Les doy un buen consejo antes de marcharnos. Mañana tenemos un pedazo de especial. Pederastia. Captación y violación de niños, políticos y actores famosos en el punto de mira. Solo les digo eso.
Colacel Antiox para despedirnos, para envejecer como Dios manda, pasito a pasito. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes A y vitamina C, que ya saben es una vitamina esencial, que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches, hasta mañana y no se pierdan el especial de nuestra próxima edición mañana jueves en La Huella del Crimen. Hasta mañana.